Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de aprendizaje. La Ciudad Escolar Confenalco, a través del desarrollo de la educación a distancia con apoyos virtuales, les da la cordial bienvenida a la asignatura Proyecto de Lectura Crítica. En esta ocasión desarrollaremos la guía número 8, basada en la temática del texto expositivo, recordando también nuestro lema Formando líderes para transformar la sociedad. Reflexionemos. En este mes abordaremos el valor del amor y su relación con el trabajo en equipo. El amor es la primera palabra de Dios, es el primer pensamiento que cruzó su mente. Nun Hansun. La palabra amor no tiene una definición exacta, ya que este tipo de sentimiento se puede sentir en muchos ámbitos de la vida, desde un ser viviente hasta un simple objeto al que se valora mucho. A medida de esto, la definición se convierte en una ardua tarea de poder explicar. Existen muchas opiniones acerca de él, como también muchas formas de enfocar. El amor es un afecto universal, no importa en qué parte del mundo se encuentre y tampoco la cultura en que ha sido educado. Todos en esta vida amamos, nos enamoramos, le agarramos cariño a ciertas personas, objetos, animales y plantas. La simbología del amor es un corazón o de la figura de un cupido con un arco y flecha. Muchas veces las dos son unidas, como por ejemplo un cupido atravesando el corazón con una de sus flechas. En cambio, la simbología del desamor es un corazón roto por la mitad. Muchas veces el amor se expresa mediante acciones que demuestran lo que sientes por alguien a través de la música, de declaraciones, poemas, en fin, algunos de estos son los más populares, los que más se usan. Y siempre es importante saber que sientes algo por alguien. Nuestra ruta metodológica está conformada por la guía integradora de aprendizaje,
herramienta que nos permite conocer a fondo la temática, los logros a alcanzar durante el desarrollo de esta y también el desarrollo de las habilidades. Nuestra actividad virtual en el cual aplicamos nuestros conocimientos referentes a la temática específica. Nuestro video didáctico y tutorial, el cual es una herramienta para apoyarnos mientras estamos desarrollando la actividad. Nuestro encuentro sincrónico es el espacio donde interactuamos, una relación docente-estudiante que se mantiene para la aclaración de las temáticas e inquietudes que se presentan en alguno de los contenidos. El desempeño autónomo, y el más importante, es aquel que usted realiza en casa, aquel donde usted cumplidamente realiza todas las actividades asignadas. La temática a abordar en la guía número 8 es el texto expositivo. Un texto expositivo es aquel que ofrece al lector información detallada respecto a un tema específico, con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. La intención de los textos expositivos es informar y, por lo tanto, se caracterizan por su objetividad, su circunscripción al tema que abordan y su cuota puntual de información, sin involucrar ninguna opinión del autor y sin necesidad de ampararse en argumentaciones para convencer al lector. El texto expositivo es un texto de tipo explicativo, ya que informar debe explicar y desarrollar la información al respecto. Los textos expositivos pueden utilizarse en el ámbito científico, educativo, jurídico, social o periodístico. Es una clase de modalidad textual que presenta también un intercambio objetivo de los hechos, de ideas o de conceptos. ¿Qué son los textos expositivos? Son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, no reflejan opiniones ni sentimientos del autor, se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos, no reflejan la opinión de un autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencia, y tienen como objetivo fundamental presentar una información detallada sobre una temática específica. Como toda tipología textual, en la estructura de los textos expositivos es necesario conocer que está estipulada en 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector. Se da a conocer la explicación acerca de cómo será tratado el tema, con el objetivo de que el receptor tenga un interés en él. El desarrollo es la exposición del tema, que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. Es la parte más importante del texto. Consiste en la exposición clara, donde se ordenan todos los conceptos. Y por último, la conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado, que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. En la parte final del texto puede aparecer en un breve resumen de los puntos tratados, ofreciendo una evaluación de la presentación o simplemente una síntesis de los argumentos. Las características de los textos expositivos. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Se diferencia de los textos argumentativos, que son textos que pretenden convencer al lector del punto de vista del autor,
haciendo uso tanto de argumentos emotivos como racionales. Este simplemente nos brinda una información. Los textos expositivos, al brindar información sobre un tema, emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación, explicar teorías con otras palabras o de manera simple, o la cita fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son considerados textos formales, por lo que hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean un lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. También emplea recursos como las comparaciones, las enumeraciones y los ejemplos. En la parte gramatical hace un énfasis usando conectores de todas las variedades, para así darle un recurso estilístico sintáctico a la producción del texto expositivo. Dentro de los tipos de texto expositivo existen dos: los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Por otra parte, los especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Es importante y necesario conocer la forma de organizar un texto expositivo en cuanto a su producción textual y en cuanto a su interpretación oral. Para ello es necesario conocer que los textos expositivos utilizan unos tips, tales como comparación, cuando el texto consiste en comparar dos o más elementos o fenómenos. Un ejemplo, el imperio incaico con la realidad actual, Lima con Abancay. Recordemos que se usan expresiones o conectores como estos. También aquellos conectores que muestran una semejanza o diferencia. Por otra parte, tenemos el problema-solución, que es cuando una parte del texto consiste en la exposición de un problema y la otra parte en exponer las soluciones. Ejemplo, si leemos en el periódico que hay hambre en el mundo, enseguida se expone cómo evitarlo. Recordemos que en la organización de los discursos se usan conectores o expresiones como estas: una solución, otra medida, una dificultad, resulta que, etc., como por mencionar algunos. Por otra parte, la causalidad es cuando notamos que en un texto hay relación de dos fenómenos en términos de causa y de consecuencia. Un ejemplo, la ausencia de la lluvia es causa de la mala cosecha. Recordemos que se usan para enlaces o conectores como estos, como consecuencia, por tanto, por ello, debido a, porque, ya, puesto que, por consiguiente, en consecuencia. Tenemos también cuando son textos descriptivos. Allí se describen diversos aspectos, geografía, cultura, de algún determinado acontecimiento o hecho. Y allí utilizamos los conectores respecto a, por un lado, por otro, en cuanto. Secuencia, cuando describen características, los pasos o fases de un hecho a lo largo del tiempo. Allí utilizamos conectores o enlaces como primeramente, inicialmente, más tarde, posteriormente, seguidamente y finalmente. Con el uso de estos tips lograremos una buena producción textual de un texto expositivo.
En la gran mayoría de textos expositivos hay variedad. En esta ocasión abordaremos qué es un artículo científico. Esta temática nos ayudará también a desarrollar las actividades específicas del proyecto de aula. Un artículo científico es un informe original escrito y publicado que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica y una vez validados se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. Dentro de su estructura está el título, el resumen, las palabras clave, la introducción, una metodología, unos resultados, unas conclusiones y por último unas referencias y agradecimientos. Teniendo en cuenta la conceptualización del artículo científico, observemos sus características. Los resultados deben ser válidos y fidedignos. No necesariamente deben ser experimentales, también pueden ser teóricos. Deben ser breves y concisos, tener un estilo adecuado, son presentados en revistas científicas, conferencias y otro modo de presentación. Es un documento formal público, controlado y ordenado. ¿Cómo hacer una exposición científica? Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y coherente. Precisión. Se debe utilizar tecnicismo, es decir, los términos propios de la ciencia o disciplina del cual se trata. Claridad. Para que una exposición resulte clara se pueden usar muchos recursos, como ordenar las ideas, definir los términos científicos y hacer clasificaciones. Coherencia. Se deben utilizar palabras y expresiones que pongan de relieve las relaciones lógicas que hay entre las ideas y emplear las palabras de enlace y conectores gramaticales adecuados para la producción textual expositiva. Con el objetivo de escuchar la explicación de la guía y actividad de aprendizaje número 8 relacionada con el texto expositivo, conoceremos el logro a abordar. El logro: comprender, interpretar y producir textos expositivos atendiendo a su estructura y contenido. En el indicador del saber identificaremos la estructura general y las principales características de los textos expositivos. En el hacer, elaborar textos expositivos sobre temas específicos. Y en el ser, reflexionar sobre el valor de los textos expositivos. Junto con ellos, el desarrollo de las habilidades interpretar, comprender, analizar, describir y argumentar. Con el desarrollo de la guía número 8, se pretende que los estudiantes de grado séptimo activen sus presaberes, adquieran el conocimiento y lo pongan en práctica al analizar situaciones comunicativas que proporcionan los textos, teniendo en cuenta que es indispensable desarrollar también todas las competencias cognitivas, comunicativas, procedimentales e investigativas, y habilidades también como explicar, identificar, comparar y analizar. Estas habilidades son requeridas para obtener un buen desarrollo de la comprensión lectora. Conozcamos las actividades. En el indicador del saber, en el punto 1, vamos a escribir un artículo de opinión y lo vamos a realizar teniendo en cuenta lo observado en la guía integradora de aprendizaje. Luego, en el indicador del hacer, vamos a desarrollar los puntos del 2 al 9. Aquí se desarrollarán actividades de comprensión, preguntas de selección múltiple con única respuesta y su respectiva justificación. Por otra parte, y también correspondiente al punto del hacer,
desarrollaremos una producción textual. Aquí vamos a exponer en un máximo de 10 líneas consejos para la conservación de las plantas. No olvides editar dentro de la imagen. En la actividad del indicador SER vamos a descifrar una frase. Debes colocar la letra sugerida de acuerdo al color que está debajo de la letra. Las palabras estarán separadas por una línea para la formación de la frase adecuada y correcta. No olvides tener en cuenta las recomendaciones puntuales para la entrega de la actividad. El nombre del archivo que subirás en la plataforma debe ser en tamaño carta y denominarse, por ejemplo, Milena Campo, séptimo A. Debe ir en un documento diferente al archivo de la actividad que envía el docente. El tipo de letras Tiny New Roman en tamaño 12 en todo el documento. Una vez terminado el trabajo, convertirlo en PDF y colgarlo en la plataforma SM como taller. Dentro de todo proceso de aprendizaje, es indispensable que conozcas la rúbrica de evaluación, aquella herramienta que permite valorar el desarrollo de la actividad y de la guía de aprendizaje. En esta ocasión, revisaremos la presentación del trabajo, la interacción y tu participación en clase, el desarrollo de cada uno de los indicadores, saber, hacer y ser. No olvides que el desarrollo de la actividad y la valoración depende de la responsabilidad y cumplimiento que se tenga al momento de entregar la actividad. Para finalizar, me despido con una frase. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Jamás lo olvides, porque Él nos ama igual. Muchas gracias.